Bienvenidos a su canal Ariel del Recodo Channel a Conectados con Ariel y el pastor Enrique Sánchez. Comenzamos. En esta ocasión, el tema que traemos a conectar aquí, a Conectados, es el Edén y su huerto. El Edén y su huerto, pastor. ¿Cómo ve con este tema que traemos de donde comenzó todo? Donde comienza todo, ¿verdad? El Edén y su huerto. Y sí, pues, claramente, ¿verdad? Estamos viendo un lugar especial que Dios hizo, vamos a ver en esta ocasión. Y hablar también del huerto, que es el huerto que había dentro del Edén y para qué servían muchas de las cosas que estaban ahí. Ok, continuamos. ¿Qué le parece si vamos a pantalla para ver? Traigo algunos conceptos y unas descripciones acerca del huerto del Edén. Amén, amén. A pantalla. Edén es palabra hebrea que significa delicia, deleite, placer o lujo. En la tradición hebrea, el paraíso terrenal, morada de Adán y Eva, antes de ser expulsados por su desobediencia. La ubicación del jardín del Edén es desconocida y objeto de varias teorías que van desde Mesopotamia y el norte de Irán, donde se unen los ríos Tigris y Éufrates, hasta otras propuestas como el Golfo Pérsico, el norte de África o incluso la región sudafricana de la cuna de la humanidad. La Biblia solo describe el Edén a través de un río que se divide en 4 brazos, lo que ha llevado a diversas interpretaciones geográficas a lo largo del tiempo. ¿Dónde queda el jardín del Edén según los expertos? Un grupo de expertos en el estudio de la Biblia, tras años de estudio, determinaron que el jardín del Edén se ubica más al norte del curso del Tigris y el Éufrates, cercano a la zona de Armenia. El arqueólogo inglés David Roth fue más allá y aseguró que la localización exacta es un valle cercano al actual Tebriz, al norte de Irán. Esta región correspondía a la antigua Armenia y se comprendía alrededor de las cuencas del río Van y el lago Urmi. Es la misma región donde se encuentra el monte Ararat, donde se posó el arca de Noé durante el gran diluvio. Vale remarcar que hace años existen teorías que ubican el jardín del Edén en Tierra Santa, Israel, ya que se basa en el río Jordán. Era el que desembocaba en el paraíso terrenal para luego dividirse. ¿Cómo ve con las teorías de dónde se encuentra lo que ellos, los científicos, lo que la Biblia, inclusive lo que Israel piensa dónde se encontraba el huerto del Edén? Tienen una teoría diferente, ¿verdad? Si nos vamos a reportar todo esto, ¿verdad? Unos dicen en un lado, otros dicen en otro lado. Prácticamente, pues sí, por el río solamente se puede uno guiar, pero ese río, pues sí corre ciertas regiones. Entonces, no hay vamos a decirlo de esta forma, ¿verdad? Un lugar exacto. Una localización, aquí es. Exactamente, aquí es donde estaba. Entonces, hay diferentes conceptos, diferentes estudios, diferentes personas que han aportado dónde estaba este Edén y su huerto. Ok, pastor, continuamos. Entonces, quiere decir, pastor, que en el Edén, en el huerto del Edén o el Edén y su huerto, ahí comenzó la vida. La vida humana y también la vida de flora y fauna. También, exactamente. Fíjate que ahí, pues, dice que el Señor hizo al hombre, ¿verdad? Y lo puso ahí para que empezara a trabajar. Y dentro del trabajo, ahí pues recalcamos varias preguntas, ¿verdad? Uno de los trabajos que le puso el Señor a Adán era, pues ahora sí, no solamente de cuidar, sino ponerle nombre a los animales. Y esa pregunta sí es un poquito
Difícil de contestar porque, por ejemplo, la pregunta sería, ¿acabó Adán de ponerle nombre a los animales? Pues yo pienso que no. No acabó, claro. No, eso es mucho. No terminó. Sí, así es. Entonces sí. algo que quedó inconcluso por causa de lo que Ariel dijo hace rato, ¿verdad? Y de lo que está en la escritura, el pecado. Por causa del pecado, pues estos se tuvieron que salir, ahora sí Dios tuvo que sacarlos. Pero fíjate, al hablar de un huerto, estamos hablando de un lugar donde pues nosotros en nuestras tierras lo conocemos como una huerta, como una finca, como el patio trasero de tu casa donde pues tienes árboles, lo tienes solamente especialmente para sembrar tu fruta o árboles de frutas, ¿verdad? Ese es un huerto. Oiga, pastor, ok. La historia del huerto del Edén junto con Adán y Eva, ¿cómo comienza? Comienza haciéndolos Dios al hombre y la mujer, pero ya estaba el huerto. Bueno, pues... ¿Cómo comienza? Primeramente hizo el huerto, ¿ah? Ok. Y después hace al hombre. Ok, y hay que aclarar una cosa, el huerto es terrenal, es un paraíso terrenal, Ajá. en la tierra. Sí. Ok. Por lo que remarca ahí, ¿verdad? Sí, exacto. Lo que estamos viendo. Porque mucha gente se confunde con eso. Sí, es que a veces es que hay diferentes formas como lo puedas tomar. Uh-huh. Decimos terrenal para poder entender lo que es terrenal. Decimos espiritual para poder entender qué es lo espiritual dentro del huerto y en nosotros ahí, ¿verdad? Por ejemplo, la Biblia dice que es algo muy, muy bonito, ¿verdad? Que es para nosotros. Dice, y Eva, la madre de todo ser viviente, la primera mujer. Entonces, por medio de ellos dos vino la civilización. Por medio de ellos dos, bueno, hay citas bíblicas donde podemos leer que ya había tribus fuera del huerto. Pero eso es algo que Dios formó, algo que Dios hizo como en aquel tiempo. Lo podemos decir como el templo, que era un lugar santo. Porque los que caminaban ahí, Adán y Eva, eran santos. Los formó. Okay. Forma al hombre, dice, le sopló el Señor mismo, sopló sobre, dice, su rostro. Entrar el espíritu de él, de Dios, entrar el espíritu sobre de él y poder ser un alma viviente, dice la Biblia. Pero ahí en el transcurso el Señor nuestro Dios se dio cuenta que no era bueno que Adán estuviera solo. Él necesitaba una pareja, una compañera, alguien que estuviera con él, igual que los animales. Todos los animales tenían ahí pues el león, la leona. Entonces los animales tenían su pareja ya. Pareja ya. Oh, okay. Pero pues él no tenía su propia identidad como varón, como hombre, ¿verdad? Entonces, pues dice que lo durmió y de la costilla hizo extraer a la mujer. Y de ahí el Señor no le puso el nombre a Eva. Adán le puso el nombre a Eva. Y luego dice él mismo, esta es carne de mi hueso, de mis huesos y carne de mi carne. En ningún momento nombró sangre ahí. Entonces era carne y huesos. Algo, ser espiritual que caminaban dentro del huerto. Como okay. Jesús. Ahorita que comenta Jesús. Según el judaísmo, en el alma, en la sangre está el alma. Entonces quiere decir que por eso no dijo sangre de mi sangre. Uh-huh. Porque a lo mejor era el alma el que estaba ahí de por medio. Pues. En el judaísmo. Pero por ejemplo, Jesús, en la resurrección de Cristo, uh-huh. Ya cuando el Señor resucita, el Señor ya no tenía sangre. Era un cuerpo literal, puro y santo. Como era carne nomás. Ajá, la carne y su hueso. ¿Por qué? Porque la sangre ya la había dado por el sacrificio del mundo. Entonces, un ser similar a Jesús era lo que se movía dentro de este huerto del Edén. Y el Señor ahí les recalca, o sea, les da el trabajo. Dentro del huerto había trabajo, no era un trabajo pesado, pero era... Bueno, el trabajo de ellos era mantener a las plantas, ¿no? Que tuvieran al 100, cuidarlas. El Señor los dejó para cuidar ese lugar. Sí, así entonces,
para cuidar ese lugar ellos tenían que estar, ahora sí, cuidando las plantas. Y le dijo, de todo árbol podrás comer, y de todo lo que estaba ahí podía comer, menos de un árbol. El árbol de la ciencia, del bien y del mal. Pero de todos los árboles que había ahí, aún el de la vida eterna también, ese árbol también lo comía. Bueno, ahorita más adelantito le voy a aventar una pregunta acerca del árbol de la vida eterna, como dijo usted ahorita, ¿no? Pero, ¿qué le parece si continuamos? A ver. Ok, entonces ya estaba el árbol de la sabiduría y el árbol en el puro centro del Edén, ¿no? Ajá, y el árbol exactamente. de la vida. Entonces Dios le prohibió que no comieran, que no tocaran ese árbol, ¿no? Que no comieran nomás. Ok, que no comieran el árbol. Pero, ¿qué pasó después? Bueno, el enemigo entra ahí, pues ahí entra el tercero entre Adán y Eva. Entonces el enemigo se presenta como pues en una serpiente o en un ser, vamos a decir, y en esa serpiente pues habla. Ahí debemos de entender que si la serpiente hablaba, queremos pensar que creo que los animales tienen un idioma, que los animales tal vez nosotros espiritualmente no podemos entender, ¿verdad? Pero por ejemplo, lo que era uno de los profetas, Balaam, y su asna o la mula que llevaba él cargando, el animal miraba al ángel y no quería pasar porque estaba un ángel. Sin embargo, él no lo miraba hasta que pues el animalito se le voltea y le habla y le dice, pues no estás viendo que ahí está el ángel con una espada desenvainada. Ahí pudo él ver que un animal, o podemos nosotros ver que un animalito habló con un ser humano. Entonces, para mí, mi pensar, ¿verdad? Yo creo que todos los animalitos deben de tener un idioma entendible del ser humano, pero dentro del huerto. Entonces aquí la serpiente, para Eva no era algo raro, tal vez, porque cómo se pudo poner a platicar con la serpiente. No, pues sí, habla Ajá. que tenía comunicación. Sí, Así entonces es. me imagino que los demás animalitos también Igual, tenían un así es. habla con ellos. Entonces cuando la serpiente se aparece, le dice a Eva que por qué no comen de ese árbol. Oh, no, es que el Señor, nuestro Dios, dijo que no podíamos. Ahí es donde entra el problema. Que no podíamos ni comer, dice, ni tocarlo. Entonces, esa palabra que Eva aumenta y de decir ni tocarlo, fue la puerta para que el enemigo pudiera aprovechar. O sea, que el enemigo aprovecha de la situación de una persona cuando no tiene el entendimiento o comprende la palabra o la voz de Dios. Ahí el aumento que ella puso, porque Dios no le dijo a Adán, y no lo toques. Nomás le dijo, de todo árbol podrás comer, menos de ese. Hasta ahí. Cuando ella dijo, ni tocarlo, eso no está en la escritura regular, está en la Torah. Cuando el entendimiento de la Torah dice que la serpiente empujó a Eva, y cuando empujó a Eva al árbol, ella tocó el árbol porque se fue sobre el árbol. Y cuando toca el árbol, le dice Satanás, ya ves, ya lo tocaste si no te pasó nada. Si tú o ustedes logran comer de ese árbol, ustedes serán como Dios. Se le abrirán los ojos y serán como Dios. Entonces, esa fue la manipulación de la serpiente de poder hacer caer a Eva y agarrar de ese fruto y comérselo. Ok, pastor. Entonces, ellos desobedecieron a Dios y por consiguiente fueron expulsados Sí, o sea, del Edén. aquí nos damos cuenta que se perdieron muchas cosas. Por ejemplo, Eva no tan solo comió a ella, sino fue y miró a Adán y le dio de comer del fruto. Y aquí entra por qué Adán no preguntó de dónde es ese fruto. Aquí podemos pensar que Eva cuando tomó el fruto dijo, oh, un árbol nuevo que está por ahí, tantos árboles que había. Este no lo has probado, tiene una delicia, lo ha de haber engañado, y Adán sin saber comió y pecó. Ahora, entra un punto ahí donde cuando Dios se presenta, Adán no tiene el valor para decir, Señor, pues
pues cometimos un error, sino que Adán lo primero que hace es decir, la mujer que tú me diste, Señor. O sea, no mantuvo la responsabilidad como lo que Dios le había dado, que tenía que cuidar del huerto y de todo lo que estaba en el huerto, y de todo es hasta Eva. Sí, entonces, él no asume una responsabilidad y dice, la mujer que tú me diste, Señor. Y la mujer de igual manera no asume la responsabilidad y la mujer dice, la serpiente me engañó, Señor. Y ya la serpiente pues se quedó callada. Entonces ahí viene el juicio de parte de Dios para expulsarlos de ese lugar. Entonces primeramente empieza a hablar Dios con Adán y le dice ahora dice, comenzarás a trabajar, a labrar la tierra y vas a comer del sudor de tu frente. O sea que tenía que trabajar para poder comer. Anteriormente cuidaba, vamos a decir, su trabajo era cuidar, ese era el trabajo solamente, pero podía comer. Ahora, fuera del huerto, tienes que trabajar. Si quieres comer, tienes que trabajar. Y si no, pues no va a haber comida. Ese era su juicio. El juicio de la mujer, de igual manera, el Señor le dice, aumentaré los dolores de parto. Eso que le está poniendo Dios a la mujer, debemos de entender que entonces adentro del huerto tenía dolores de parto y adentro del huerto tenía hijos. Porque al decirle aumentaré quiere decir que antes ya tenía dolores de parto dentro del huerto. Ahora cuando sale dice, te voy a aumentar ahora los dolores de parto. Y ahí enjuicia también a la serpiente, ¿verdad? Que empezará a arrastrarse, que la mujer, ella le morderá la serpiente el carcañal de la mujer y la mujer aplastará a la serpiente. Una guerra entre la iglesia y Satanás. Ok, pastor. ¿Qué le parece si vemos cómo era el jardín del Edén? Sí. Y ahorita continuamos con lo que usted dijo porque le tengo una pregunta con respecto a eso. A ver. Ok. ¿Cómo era el jardín del Edén? Fue planeado y plantado por Dios mismo. Uh-huh. Fue el primer hogar de la humanidad. Contenía una increíble variedad con toda clase de árboles. Era un lugar hermoso, ya que con los árboles eran agradables a la vista. Era un lugar fértil y fructífero, donde había muchas frutas. Proporcionaba alimento y nutrición, ya que los árboles eran buenos para comer. Estaba bien regado de forma natural. Natural, exactamente. Entonces, así era como era el jardín del Edén, el huerto del Edén. El huerto, fíjate que en el huerto podemos encontrar el árbol de la ciencia del bien y del mal. Nos da en la Biblia Kadosh una referencia que dice que era un árbol del conocimiento. Entonces, ahí había mucho conocimiento de ese árbol, por eso el Señor, no es que no haya querido el Señor que tengamos conocimiento, pero el problema que no era tanto un conocimiento bueno, sino un conocimiento malo. Y en el malo era donde el hombre se desvía. ¿Por qué? Porque cuando comen ellos de ese fruto, se dan cuenta que estaban desnudos. En los ojos espirituales, ellos, aunque estaban desnudos, no miraban la morbosidad con esa desnudez que un ser humano mira aquí en la tierra, una mujer desnuda, uh-huh, o una mujer a un hombre desnudo. Sin embargo, ellos caminaban así sin ropa y pues para ellos era algo natural, espiritual y no había nada de morbosidad. Ahora, hay otro árbol, que ese árbol sí nos llama un poquito la atención, que es los árboles de la higuera. Porque ahí habla la Biblia que dice que fueron y se apartaron, se fueron a una zona más retirada de esos árboles y dice que agarraron pues hojas de higuera y que con esas hojas de higuera ellos se taparon las desnudez que ellos tenían. Por ejemplo, el ser humano siempre busca protección, uh-huh, siempre busca algo que lo cubra. Aún el pecador siempre busca una excusa. El pecador va a decir, pues es que yo me fui de la iglesia porque pues en esa iglesia no hay amor, pero está buscando una excusa por causa de un pecado. Entonces empiezan a buscar, por ejemplo, coberturas, y no quiero hablar coberturas ministeriales, coberturas de pretextos para poder excusarse
del mal o de la situación que ellos están viviendo. Por ejemplo, un pecado se cubre, ¿no? Pues por causa Ahí está de la hoja de la higuera. Exactamente. Esa es la hoja de la higuera. Exactamente, esa es la cobertura que ellos, Sí. entonces Adán y Eva lo trasladan en ese aspecto con la hoja de la higuera y Sí. afuera, naturalmente, pues como te digo, hay muchos que ocupan o usan ese tipo de hojas, pero fíjate, Oiga, pastor, eh, con referente a Jesús, ¿hay un paralelismo con eso que está diciendo usted? de la higuera, Sí, hay un paralelismo con Jesús. del aspecto de la higuera, sí, Ah, sí, de la porque higuera, así es. es lo que yo siempre he preguntado, ¿verdad? Ay. Porque Jesús, cuando pasa y le dice a la higuera, nosotros sabemos que esa es una enseñanza que nos da el Señor por medio de, hablando de Israel, la higuera es Israel. La higuera tiene mucho simbolismo, ¿verdad? Cuando la higuera florezca, dice la Biblia. Ujú. Entonces, nosotros sabemos que esos tiempos pues, no había frutos, la higuera no tenía frutos, pero Jesús viene y le pide frutos. Y él le dice, a ver, dame de comer. Pues todos se molestaron con Jesús, me imagino, porque dijeron, pues ¿cómo le pide de comer si no es tiempos de higos? Pero una similitud en el pueblo de Israel de tomar y de cubrirse con coberturas que son fariseísmas o de fariseos. ¿Por qué? Porque todos estaban cubiertos en aquel tiempo. Ahí está la hoja de la higuera Ajá, también. con esas cosas. No, Sí. nosotros nos sentamos en la cátedra de Moisés. Ahí está la hoja de la Para higuera. nosotros solamente lo que Moisés dice. Aunque él decía, pues, a ver, yo aquí estoy, he venido de parte de mi padre para ayudarles, o supongamos que Jesús estaba hablando esas cosas, ¿verdad? Pues principalmente cuando abre el rollo de Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y sacar de la prisión a los presos. Bueno, cuando perdona los pecados, mire, de todos aquellos pecadores que venían, tus pecados te son perdonados. ¿Y quién es este? Le decía. ¿Quién es este para perdonar los pecados? O venía un endemoniado y lo liberaba el Señor, y venían los fariseos y dice, este libera en el nombre de Belcebú, Baal-Zebú, el señor de las moscas, o un demonio que le decían a Jesús. Sin embargo, Jesús sabía lo que ellos tenían en el corazón, que ellos no hacían, pero ni dejaban hacer tampoco la voluntad de Dios. Entonces, esa viene siendo como el cubrirse con las hojas de higuera. Según se cubría con hojas de higueras de otros, pero no se cubrían con las alas del Padre. Ok, mire, en el Talmud, según el Edén, según el Talmud, ¿qué dice el Talmud según el Edén? Mire, les voy a leer poquito, ¿no? Según el Talmud, el huerto del Edén, Gan, es un lugar descrito en la Torá donde Dios colocó al hombre después de su creación. La tradición rabínica detalla varios aspectos, incluyendo la geografía del lugar, el significado de los árboles que allí se encontraban, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, y las consecuencias de la expulsión de Adán y Eva por desobedecer el mandato de no comer del árbol prohibido, que afectaba a toda la humanidad. En el jardín se encontraban dos árboles importantes. El árbol de la vida representa a Dios y es la fuente de la vida divina. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Este árbol es central en el relato, ya que el mandamiento divino prohibía a Adán y a Eva comer de él. El conocimiento. Ok, mire, aquí, por eso le dije ahorita le hago una pregunta, y aquí viene la pregunta, pastor. ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva no hubieran, o más bien Eva, no hubieran comido este fruto? ¿Qué hubiera pasado? No, pues, para mí, ¿verdad? Mi punto de vista. Pienso que Dios había formado al hombre y a la mujer para poder cambiar la humanidad. ¿Por qué? Porque sabemos que había un río que dice que pasaba por una tribu, la tribu de Cus, me parece. Sí. Entonces ya había tribus afuera. El Señor quería hacer algo santo, algo bueno,
pero ponerlo ahí y de ahí empezar a trabajar la creación que Dios andaba buscando, sus hijos, sus verdaderos hijos. Sin embargo, pues tenía que estar de plano ahí el árbol, porque por a veces dicen por ahí, pues si Dios sabía que era malo, ¿para qué lo pone? Pero pues esa no es la respuesta ni la pregunta que tiene que hacer la gente, ¿verdad? Hay veces que nosotros queremos las cosas tan fáciles sin servirle o sin querer perder a algo. Entonces, por ejemplo, este árbol lo pone Dios y no es que te pruebe Dios, sino te está diciendo, ese es el árbol que no debes de comer, pero yo quiero ver si verdaderamente me amas o buscas otras opciones. ¿Por qué? Porque muchas de las veces el ser humano, antes de ir a Dios, busca opciones externas. Dice, Caliente. Me puedo sanar por este lugar sin buscar primeramente a Dios. Entonces está este árbol aquí. Ahora, si figuramos los dos árboles, por ejemplo, Jesús se representa como ese árbol. Yo soy la vid verdadera. Y cuando dice, ahí está el árbol de la vida eterna. Jesús es el árbol de la vida eterna. Sí, Jesús estaba dentro del huerto. Y estaba el consejo de Jesús y estaba también el consejo del mal. Sin embargo, este árbol, lo que nos narra la palabra, dice que era un árbol que tenía, que era el árbol del aprendizaje, del conocimiento, del conocimiento del bien o del mal. Y del mal. Pues dijéramos, bueno, que sea el aprendizaje del conocimiento del bien solamente, pero en el conocimiento iba también lo malo. Entonces, estos al comer ese árbol, pues se infectaron completamente todos en lo malo. Ok, ¿por qué le hice esa pregunta? ¿Qué hubiera pasado si Eva y Adán no hubieran comido del fruto y por consiguiente Dios no los hubiera castigado? Anduve leyendo bastante con referente a todo eso y fíjese bien lo que le voy a decir. Era una prueba que tenía Dios a Adán y a Eva. Y ellos no superaron la prueba. Si ellos hubieran superado la prueba, hubiera dicho Dios, ya está todo bien, vayan al árbol de la vida eterna. Y hubieran comido del fruto, pero con el permiso de Dios. Y pues ahorita no fuéramos mortales, fuéramos inmortales. Entonces, eso es lo que, obvio, no lo hicieron, ¿verdad? Porque ya dijo la historia. Sí comían el fruto de la vida eterna. Pero cuando comen el otro fruto, les prohibieron ya comer del otro fruto. Les abre el conocimiento. Ajá. Entonces, por ejemplo, la Biblia sí nos remarca el postrer Adán. El Adán y Jesús. O sea, esta formación que fue y que se perdió todo por el tiempo de la inocencia, así se le nombra ese tiempo. Se perdió todo. Sí. Entonces viene Jesús a recuperar lo que se había perdido en el Edén. Okay. De hecho, usted lo dijo cuando le dije caliente, usted lo dijo, lo relató bien, pues, o sea, al final de cuentas, a lo mejor, pues todos los tiempos, pues ahorita fueron unos mejores tiempos, pero pues no fue así, ¿verdad? Ajá. Entonces, al final del día, pues los conceptos judíos querían ver a Adán y a Eva para siempre, pero pues no fue así. No, claro, porque ellos su pensamiento es que es una sola raza y de ahí parte todo. Y ahí le va. Inclusive dicen que cuando llega el Mesías y todo, se va a volver a formar el huerto del Edén. Fíjate, yo ahí sí tengo un punto. Ellos dicen. Sí, pero un punto bien importante. Por ejemplo, cuando nosotros vemos, o sea, la muerte de Jesús es para recuperar algo. La muerte de Jesús es para recuperar lo que se había perdido dentro del huerto. E incluso Jesús les dice a los discípulos, iré a hacer morada para vosotros. Si no fuese así, no se los estuviese yo diciendo. O sea, para mí Jesús estaba hablando en ese momento del huerto. Para mí yo creo, ¿verdad?, que Jesús en su muerte, Él viene y recupera lo que se había perdido. Ahora, el huerto es algo que Jesús tenía que recuperar para a futuro decir, ahora sí, tenemos el huerto,
presente para que todo aquel que venga y coma de este árbol, hablando de Jesús, de la vid verdadera, el que está pegado al árbol, el que busca a Jesús. Entonces, si estamos ahí, vamos a ir para ese lugar. Ok, pastor, aquí nace esta pregunta. A ver. ¿Estuvo Jesús en el huerto del Edén? Para mí sí, estuvo ahí. Ok, déjeme, le leo Génesis 3:8. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba por el huerto fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. ¿Será Jesús, pastor? Sí, pero esos árboles eran, pues, ahí nos remarcan unos árboles, pero ellos ya tenían la higuera. Sí, no te habían tapado, se habían escondido. Ya se habían tapado, y ahí no remarca qué árboles eran, tal vez los mismos árboles de la higuera. Ahora, podemos creer que haya sido algún árbol que estaba por ahí y se tapaban y se cubrían por los árboles. ¿Por qué? Sí. Pues porque tenían temor, porque ya se les habían abierto los ojos, porque ellos no conocían lo que estaban viendo en realidad, lo que era. Yo ahí, por ejemplo, cuestiono algo, ¿verdad? La Biblia sí nos remarca que el Señor venía, pero de vez en cuando. El Señor no venía todos los días. Entonces, que el Señor, cuando llegaba ahí al huerto, ponle cuánto sería un día, porque no podemos contar los días del huerto a los días regulares de nosotros. Y eso que dice ahorita es muy importante, porque ahí estaba la presencia, físicamente ahí iba Dios. Sí, que dice eso, sí, pero ahí cuando visitaba el Señor, dice que visitaba de vez en cuando, dice la Biblia. Pero estaba él, pues, lo que yo me refiero. Así como cuando se le presentó a Moisés, pero él iba ahí. Pero ponle el tiempo que el Señor bajó para visitar. No podemos tener el pues tiempo de Dios. De 1000 años. Sí, pues acuérdese que un parpadeo de él, ahí dice la palabra. Sí. Un tiempo de 1000 años. 1000 años. ¿Qué harían en 1000 años Adán y Eva si ya eran seres humanos carnales dentro del huerto? Qué bueno que dijo eso. Estuve leyendo en la Cábala o en el Talmud que eran, antes de ser seres carnales, eran seres divinos, pastor. Sí. Tipo ángel. Ajá. El ángel, pues, es eterno. Sí. Así eran ellos. Espirituales. Sí. Esos eran seres. Por eso dice lo que dice usted, que cuando hacía el parpadeo, los 1000 años podían soportar ellos los 1000 años de vida. De vida, pues ya en carne. Ya en carne no creo, ¿verdad? No, pero ya andaban ahí cubriéndose. Entonces, carne 1000 años nomás podían soportar. Sí. Y ya le fue bajando el tiempo de vida. Ajá, pero dentro del huerto, después del pecado. Pero pues a lo mejor el huerto había divinidad, era divino, pastor. Y todo lo que vivía dentro del huerto tenía que ser divino. Por eso podía soportar mucho tiempo. Sí, por eso la misma presencia yo creo que llegó, los miró. ¿Quién les dijo a ustedes que estaban desnudos? Porque cuando los andaba buscando dice que les andaba gritando en el huerto. ¿Dónde están? Aquí estamos. Sí. Es que tenemos miedo, yo creo. Es que estamos desnudos. ¿Y quién les dijo a ustedes que están desnudos? Entonces ahí empieza la conversación del pecado que ellos habían cometido. Bueno, en Jesús podemos encontrar la recuperación de todo esto. Lo que se había perdido en aquellos tiempos, Jesús viene en la cruz del Calvario, hace la recuperación total de todo lo que se había perdido en el huerto. Sí, porque el enemigo llegó a engañar, como siempre. Sí. Y ahí, de hecho ahí, pastor, empezó su primer engaño ahí, hacia el hombre. Sí, en el huerto. Él no, ahí vaya. Él no quería que Dios tuviera algo así para que buscaran a Dios. Lo que él tenía, vamos a decir, celos, odio, envidia. ¿Por qué? Porque él había estado en las alturas y había sido derribado. Y la maldad operaba en medio de aquellos que estaban afuera. Oiga, pastor, encontré un versículo que habla acerca de un querubín que cambió su corazón a maldad. Es Satanás, ese querubín. Sí, querubín protector. Ezequiel 28, 13, 18, es Satanás. Es Satanás. Porque lo menciona como un querubín. Sí. Que fue amado y todo eso. Pero también hace referencia al huerto. Por eso lo encontré, porque hace referencia al huerto del Edén.
Sí, sí, cuando él dijo querubín protector, has caído como un rayo en la tierra. Dice, en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. O sea, cerca de él, ¿verdad? Sí, claro. Cuando lo formó, ahí estaba. Entonces, el celo de él era que otro ocupara el lugar que él tenía. Entonces quiere decir que él era ya un ángel y estuvo ahí en el huerto del Edén. Ajá, exactamente. Poca gente lo ve así. Sí, y literalmente, bueno, ahora en nosotros como iglesia, el enemigo nunca va a estar contento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros como iglesia buscamos a Dios, le cantamos a Dios, adoramos a Dios, todo lo que hacemos en un servicio, Él era el que estaba encargado, dice la Biblia, de la alabanza. Entonces cuando tú vas a la iglesia y cantas a Dios, le adoras a Dios, en tu casa andas cantándole a Dios, le andas agradeciendo por las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, Él no va a estar a gusto, no va a estar contento, y la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente mirando a quién devorar. Oiga, en Apocalipsis 28:1-5 encontré el árbol que produce 12 frutos. O sea, también relacionado a los árboles, pues. Sí. El árbol que produce 12 frutos. Sí. Un fruto por mes. Ajá. Diferente. Sí, está en el Apocalipsis. Ahora, digamos, ese árbol era del Edén, era del huerto. Sí. Hay otro árbol que dice, y las hojas son para la sanidad de los santos. Y ese es que está allá arriba, está en Apocalipsis. Se lo leo, pero está bien largo. Entonces, ok, entonces, ahí le hago una pregunta, ¿no? Ok, esta pregunta nace... A ver, espéreme. Ok, ¿cómo se explica la expulsión del paraíso? ¿Cómo se explica la expulsión del paraíso? ¿Cómo se explica? Pues, sí. Bueno... Por malos actos, por pecado, sí, por desobediencia. Desobediencia primeramente. Entonces ya Dios, hace rato te lo decía, ¿verdad? Pone el juicio, vámonos, se va. Pero fíjate, ahí hay algo que Dios mismo tuvo que hacer un sacrificio por ellos. Mató un animal, hizo el sacrificio y las pieles de ese animal se las pone a ellos como vestimenta. ¿Qué hizo Dios? Te voy a quitar tu cobertura de higuera y te voy a poner mi cobertura de piel, a cubrirlo a Adán y Eva, pero con pieles de animal, para que no anduviesen desnudos. Ok, entonces, y eso es donde viene lo de la matanza del cordero. Exactamente. De ahí nace. Exactamente, ahí nace entonces el sacrificio que tiene que haber para el perdón de los pecados. Comienza ahí el primer sacrificio. Eso me lo toma Moisés ahí, de ahí. Sí. Entonces ahí empieza el primer sacrificio. Ellos ya traen su vestimenta, ahora sí, de piel, pero ya vienen infectados del árbol. Sí, del conocimiento. Del bien y del mal. Los hijos, traspasa a los hijos. Caín mató a Abel. ¿Por qué? Porque vinieron ya infectados los tres hijos. De ese mismo árbol. De ese mismo Apocalipsis dice. Oiga, una pregunta. Entonces quiere decir que Caín y Abel ya nacieron ya después de que fueron expulsados, o nacieron todavía no habían cometido ese pecado. No, ya cuando fueron expulsados. ¿Por qué? Porque no lo remarca adentro. Sí, por eso entonces afuera. Entonces, porque para mí dice la Biblia, hay un versículo que le preguntan a Jesús, Señor, ¿quiénes pecaron? De uno que estaba pidiendo limón afuera, ¿verdad? Era ciego. Cuando le preguntan a Jesús quiénes pecaron, o sus padres. Entonces, al decir o sus padres, queremos tener una referencia que entonces, si le preguntan a Jesús, Señor, ¿quién pecó? ¿Adán? ¿Los hijos? ¿Adán o Eva? Para mí, el concepto principal de lo que está escrito, ¿verdad? En la Torá, que todos los que estuvieron en el huerto tenían que salir uno por uno de los que estaban ahí, juntamente con Adán, aún y Eva, y aún los hijos que habían tenido dentro del huerto. Ok, pastor. Entonces, Dios hizo todo eso. Puso una prueba a Dios para Adán y Eva. ¿Era una prueba el huerto para ellos? ¿O no? Sí, era una prueba para ellos. Que prueba que no superaron, que no pasaron. No superaron. Okay. Pruebas que también Señor Jesús tuvo aquí en la tierra.
pero él se las pudo Y superar. fueron 3 tentaciones de Satanás. Por eso habla del primer Adán y el postrer Adán. Adán de la tierra, Adán Jesús, que pone aquí para la salvación de todos. El espiritual, Exactamente. Okay. Que también ellos fueron espiritual, pero no pudieron pasar la prueba. Exactamente. Ok, entonces, en conclusión, pastor. Pues en conclusión, mire, muy hermoso este programa, ¿verdad? Que estamos tocando el día de hoy, el Edén y su huerto. Hay muchas cosas que quedaron ahí, ¿verdad? Sobre este huerto, pero creo que somos breves para que la gente también no diga, está bien largo el programa. No. Creo que en el aspecto de nosotros, el huerto, como lo dice, es una delicia. Delicia en el aspecto familiar. Casi por lo regular, cuando nosotros hablamos algún tema, siempre llegamos al huerto, porque ahí inicia todo. En el huerto, la comunión entre matrimonios, Adán y Eva, creo que en ese aspecto no tenían una comunión para poder platicar lo del árbol. Entonces Eva cayó. Dentro del huerto, pues también, ¿verdad? La amistad, el proteger, el cuidar, los hijos, el trabajo. Todo eso, pero era dentro del huerto. Pero en el aspecto fuera del huerto, ahora nosotros, bueno, los que son casados tienen su matrimonio. Creo que la delicia, el matrimonio como huerto, ¿verdad? Y cuidar a nuestra esposa, de igual la esposa al esposo, a los hijos. Y de esto, saber cultivar. ¿Qué cultivamos hoy en día? La palabra. La palabra es la mejor semilla que nosotros podemos sembrar en nuestros hijos y en todos aquellos que se acerquen, para que el día de mañana, cuando ellos tengan un problema, puedan decir, yo sé a qué árbol puedo llegar. Un punto muy importante, el hijo pródigo lo ponemos, por ejemplo, él se fue, pero sabía cuando se gastó todo y hubo hambre, regresó porque sabía que había un árbol que lo podía alimentar. Ese árbol era su padre. Así es que cada uno de nosotros tenemos un árbol, nuestros padres, que los que tenemos a veces, o los que ya tienen, o los que ya partieron, pero sabemos dónde cobijarnos cuando estamos en algún problema grande. Ya cuando nuestros padres parten a la presencia de Dios, pues ya nosotros tenemos que ponernos como ese árbol para proteger las debilidades de los hijos. Ok, pastor. ¿Y qué se cosecha? Se cultiva eso, pero ¿qué se cosecha? El amor. Eso es todo. Ok, el aprendizaje del jardín del Edén es una pequeña reflexión, ¿no? Nos da lecciones y experiencias de la humanidad a través de la historia del Edén, que explica el inicio de la inocencia hasta el tiempo actual de pecaminosidad, miseria y muerte. Y se incluye en la pérdida de la inocencia por el pecado original y la esperanza de su restauración a través de la gracia y la fe en Jesucristo. Sus redes sociales, Enrique Sánchez. Su teléfono y dirección donde la gente lo puede ir a ver cuando predica. Sí, mi teléfono es el 714-863-1916 y estamos ubicados en la 1025 West Memory Line. Nuestros servicios los tenemos los 10 domingos a la 1 de la tarde y los 10 miércoles a las 7 de la noche. Ok, pues ahí les encargo que se suscriban al canal en YouTube, también que lo hagan en Spotify, se suscriban. Y pues muchas gracias por seguirnos y esto fue Conectados.